¿Te han hecho creer que necesitas un maletín de 20 cuchillos carísimos para cocinar bien? Pues mentira. Hoy vamos a demostrar que con 3 herramientas básicas puedes dominar casi cualquier receta como un verdadero profesional. Bienvenidos a esta exploración donde vamos a desmontar mitos y a ver por qué la técnica y el conocimiento importan muchísimo más que tener una colección interminable de acero en la encimera. De verdad, fíjate en las cocinas profesionales. El secreto de los grandes chefs no es tener cajones llenos de cuchillos exóticos. De hecho, en las escuelas de hostelería te enseñan justo lo contrario. El verdadero rendimiento viene de tener muy pocas herramientas, pero dominar ese set corto, aplicar una técnica segura y, sobre todo, mantener una rutina de cuidado constante. Así que vamos a simplificar. Pasamos a la sección 1, el mito del set gigante y lo que podríamos llamar la santísima trinidad de los cuchillos. A ver, para la gran mayoría del trabajo del día a día solo necesitas 3 piezas. Ese es tu equipo titular. Primero, el cuchillo de chef o cebollero, de unos 20 centímetros. Esta es tu herramienta principal. Sirve para picar, trocear, rebanar. Básicamente se encarga del 90% de las tareas. Luego tenemos la puntilla, que es ese cuchillito corto de entre 8 y 10 centímetros, ideal para pelar y hacer trabajos de mucha precisión en el aire. Y para rematar, el cuchillo de sierra. Este es fundamental para cortar alimentos con un exterior firme y un interior blando, como el pan o un tomate maduro, porque corta la piel sin aplastarlo de dentro. Con estos 3, tienes las bases más que cubiertas. Y claro, cuando vayas a comprar uno de estos 3, hay un detallito técnico muy sencillo en el que debes fijarte. La espiga completa. ¿Qué es esto? Pues significa que el acero de la hoja no se queda solo en la punta del mango, sino que lo atraviesa por completo hasta el final. Esto es un auténtico salvavidas. Le da al cuchillo un equilibrio brutal, reduce muchísimo la fatiga cuando llevas un rato cortando y además aporta una seguridad estructural incomparable. Por otro lado, fíjate en el lomo, que es esa parte superior gruesa que no corta, te da la rigidez necesaria para apoyar la mano y guiar el corte sin ningún peligro. Vamos con la sección 2, el viaje del cuchillo. Porque, piénsalo bien, la historia de esta herramienta es en el fondo la historia de cómo aprendimos a alimentarnos. Hace unos 2 millones de años, nuestros ancestros usaban rocas y huesos afilados simplemente para separar la carne. Damos un salto inmenso a la Edad Media, y resulta que los cuchillos se hacían en las mismas forjas que las espadas. Imagínate, eran piezas casi indestructibles, pero pesadísimas. El gran cambio llega entre los siglos XIX y XX, cuando zonas metalúrgicas como Solingen en Alemania o Thiers en Francia empiezan a estandarizar el acero al carbono y el inoxidable. Y hoy en día tenemos lo mejor de ambos mundos, aleaciones hipermodernas conviviendo con la increíble tradición artesanal japonesa del shokunin, donde un maestro artesano puede pasarse más de 10 años solo como aprendiz. ¡Una locura! Y esto nos lleva a la sección 3, estilos occidentales frente a japoneses. Aquí es donde las cocinas del mundo se dividen en 2 filosofías impresionantes. Por un lado, tenemos el estilo europeo u occidental. Son hojas más pesadas, curvas y súper robustas. Digamos que son los todoterrenos de la cocina. Perdonan los errores, aguantan lo que les echen y están diseñados para ese clásico movimiento de balanceo sobre la tabla. Por otro lado, el estilo japonés es como tener un coche deportivo. Buscan la pureza absoluta del corte con hojas mucho más finas, rectas y de un acero durísimo. Cortan con una precisión que da miedo, usando movimientos limpios de empuje o tracción. Pero ojo aquí, esa misma dureza tiene un precio. Son mucho más frágiles. Si chocan contra un hueso o haces un movimiento raro de torsión, se pueden astillar fácilmente. Ninguno es mejor que el otro, simplemente piden filosofías y técnicas distintas. Sección 4. Agarre y movimiento sobre la tabla. Bueno, dejemos la teoría y pasemos a la acción. Toca desaprender esa costumbre súper común de agarrar el cuchillo únicamente por el mango. Si haces eso, pierdes muchísimo control. El estándar profesional es el agarre en pinza. Consiste en pellizcar directamente la base de la hoja de metal con el pulgar y el índice, justo por delante de la empuñadura, y luego cerrar los otros 3 dedos alrededor del propio mango. Haz la prueba. De repente, el cuchillo se convierte en una extensión de tu brazo. Tienes muchísima más dirección, aprovechas mejor el peso del acero y, sobre todo, no te destrozas la muñeca cuando tienes que estar picando un buen rato. Y mientras una mano domina el cuchillo, ¿qué hace la otra? Pues tiene que adoptar una postura puramente defensiva y estratégica, la famosa mano en garra. Es decir, la mano que sujeta la cebolla o el tomate tiene que doblar las yemas de los dedos hacia adentro, escondiéndolas hacia la palma. Así usas tus propios nudillos como una guía perfecta, como un riel para que se deslice la parte plana de la hoja. Tú vas retrocediendo la mano con un ritmo constante para decidir el grosor de cada rodaja, pero tus yemas siempre están a salvo. Cero accidentes. Y hablando de evitar accidentes, sobre la tabla hay un par de reglas innegociables. Fíjate en esto. Jamás, bajo ninguna circunstancia, intentes cortar un alimento que rueda. Un objeto redondo en la tabla es un billete directo a urgencias. Hazle siempre un pequeño corte inicial para crearle una base plana y estabilizarlo del todo. Además, recuerda adaptar tu movimiento a la forma del cuchillo.
Si usas uno occidental curvo, apoya la punta y balancea la hoja. Si usas uno japonés recto, desliza el cuchillo hacia adelante y hacia atrás. Y por favor, nada de golpear la tabla a lo bruto como si estuvieras talando leña. El filo tiene que trabajar con total fluidez. Pasamos a la sección 5. Mantenimiento y seguridad esencial. Porque claro, de nada sirve tener una técnica impecable si la herramienta está completamente desafilada. Un cuchillo sin filo no solo te desespera, sino que te obliga a hacer fuerza bruta, puede resbalar y es peligrosísimo. Y aquí hay que aclarar un error que comete muchísima gente. Tenemos la chaira por un lado y la piedra de afilar por otro. Cada vez que cortas, el choque continuo con la tabla dobla el filo a nivel microscópico. La chaira, que es esa vara texturizada de metal, no afila de verdad, no quita metal, solo vuelve a enderezar esos microdientes doblados. Por eso debes usarla muy a menudo. La piedra de afilar, sin embargo, sí desgaste el acero para crear un filo totalmente nuevo desde cero. Esa la sacamos del cajón solo cuando el cuchillo ya no corta ni de broma. Y luego están los verdaderos crímenes culinarios que arruinan tu equipo. Regla de oro número 1. Un cuchillo que se cae es un cuchillo que no tiene mango. Da un paso atrás inmediatamente y deja que llegue al suelo. Regla número 2. El lavavajillas está prohibidísimo. El calor abrasador y los detergentes agresivos destrozan los mangos y arruinan el temple del acero. Regla 3. Nunca, pero nunca, dejes un cuchillo escondido en el fregadero bajo el agua con jabón. Es una trampa invisible esperando a que metas la mano. Lávalos siempre a mano y sécalos enseguida. Y por último, corta única y exclusivamente sobre tablas de madera o de plástico. Cortar sobre cristal o mármol te destroza el filo de inmediato. Literal. Sección 6. Cómo el corte afecta al sabor. Y aquí llegamos a un punto fascinante donde la técnica se convierte en química culinaria pura y dura. Cortar bien no es una cuestión estética para que el plato quede bonito, tiene consecuencias científicas reales en la sartén. Todo se reduce al tamaño del corte y la superficie de exposición. Si cortas un puerro en cilindros enormes, la superficie que toca el calor es muy baja, así que aromatizará tu guiso súper despacio. Pero si haces una brunoise, ese picado finísimo y meticuloso multiplicas exponencialmente la superficie exterior. El resultado es que libera todos sus sabores y aromas increíblemente rápido. De hecho, esto explica maravillosamente por qué el famoso corte diagonal se usa tantísimo en las tradiciones culinarias asiáticas. Cortar las verduras en ángulo, en vez de con un corte recto transversal, hace que se revele muchísima más área interior del alimento. ¿Qué consiguen con esto? Pues que en el calor extremo de un wok, la verdura se cocine por fuera a la velocidad de la luz, pero el corazón logre mantenerse sorprendentemente crujiente. Es química aplicada, no es solo para que luzca elegante en el plato. Así que, resumiendo toda nuestra exploración de hoy, quiero que te quedes con esta idea fundamental. El mejor cuchillo de la cocina no es el que te cuesta una fortuna ni el que tiene la hoja más exótica. La excelencia no la compras con un maletín de 20 piezas. El mejor cuchillo es el que se adapta perfectamente a tu mano. Es el que guías aplicando la técnica correcta, respetando tu tabla y el que mantienes meticulosamente limpio y afilado. Todo se trata de empezar con tus 3 piezas básicas, cuidar muchísimo tus herramientas y dejar que tu habilidad marque la diferencia. Y ya para despedirnos, me gustaría dejar flotando una pequeña provocación. Si hoy hemos confirmado que la verdadera maestría en la cocina nace del conocimiento, de la paciencia y del cuidado de solo 3 piezas esenciales, cabría preguntarse qué otros aparatos carísimos y presuntamente imprescindibles que compramos para nuestras cocinas están guiados simplemente por el marketing y no por una necesidad real. Es una reflexión bastante interesante para la próxima vez que te pongas el delantal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de hoy. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a Cocina Caprice y no olvides activar la campanita. Deja tu like si te gusta el contenido y síguenos. Gracias por estar ahí.